Fui a visitar a mi hijo en su primer día de trabajo en la empresa de su suegro. Lo que vi me heló la sangre. Álvaro estaba al fondo del patio, bajo el sol abrasador del mediodía, arrastrando bolsas de basura que parecían pesar más que él mismo. Tenía el rostro empapado en sudor, la camisa sucia y una expresión de derrota que jamás había visto en sus ojos. Mi hijo, el hombre que crié con dignidad y valores, estaba siendo tratado como menos que nada. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue la carcajada que escuché a mis espaldas. Me giré y vi al padre de Marisela, don Ernesto Herrera, recostado cómodamente contra la pared de su oficina, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en el rostro. A su lado, mi nuera Marisela observaba la escena con los brazos cruzados y una expresión de desprecio absoluto. No hacia su padre, hacia mi hijo, hacia Álvaro. «Esto es lo máximo que este inútil puede hacer», dijo don Ernesto en voz alta, casi gritando para que todos los empleados lo escucharan. «Miren al profesional que mi hija trajo a casa, un universitario arrastrando basura». Varios trabajadores bajaron la mirada, incómodos, pero Marisela no. Ella sonrió, una sonrisa fría, despectiva, llena de veneno. «Es lo que merece, papá», dijo ella con indiferencia. «Tal vez así aprenda a ser un hombre de verdad». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi hijo levantó la vista en ese momento y me vio. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener, pero no pudo. La vergüenza lo atravesó como un cuchillo. Dejó caer la bolsa de basura, se llevó las manos a la cara y se derrumbó emocionalmente frente a mí. No dije una sola palabra. Sé que muchos esperaban que explotara, que gritara, que defendiera a mi hijo en ese mismo instante. Pero no lo hice, porque hay batallas que no se ganan con gritos, se ganan con estrategia. Me di la vuelta, caminé hacia mi auto, saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo importante. Estamos trabajando para llegar a los 10,000 suscriptores, y tu apoyo significa todo para nosotros. Si te gustan este tipo de historias reales, llenas de emoción y justicia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué país nos estás viendo. También regálanos un like para este video. Créeme, cada suscripción y cada like nos motivan a seguir trayendo estas historias que tocan el corazón. Ahora sí, continuemos. La voz al otro lado de la línea contestó al segundo timbre. «Lorenzo, han pasado años. ¿Qué necesitas?» «Necesito que investigues a alguien. Ernesto Herrera, dueño de Transportes Herrera S.A. de CV». Dije con calma, pero con una firmeza que no admitía dudas. «Quiero saber todo. Cada contrato, cada socio, cada irregularidad, y lo quiero para mañana». Hubo un silencio breve. «Entendido. Cuenta con ello». Colgué el teléfono y volví a mirar hacia el patio. Álvaro seguía allí, inmóvil, destrozado. Don Ernesto y Marisela habían ido, ya sé, riéndose como si humillar a alguien fuera el mejor entretenimiento del mundo. Regresé al patio y me acerqué a mi hijo. Le puse una mano en el hombro. «Álvaro, mírame», le dije con firmeza pero con amor. Él levantó la vista, avergonzado, roto. «Papá, yo lo siento. No quería que vieras esto. No quería que supieras...» «No tienes nada de qué disculparte», lo interrumpí. «Pero escúchame bien, hijo. Esto no va a quedar así». «¿Qué vas a hacer?», preguntó con voz temblorosa. Sonreí levemente, algo que debí hacer hace mucho tiempo. No le dije más, todavía no, porque lo que estaba por venir iba a cambiar todo, y cuando don Ernesto Herrera y su hija se dieran cuenta de quién era realmente Lorenzo Nicolás Paredes, ya sería demasiado tarde para ellos. Pero antes de llegar a ese momento, necesito contarte cómo empezó todo esto, cómo mi hijo terminó en manos de esa familia, y cómo yo cometí el error de confiar en personas que solo veían a mi Álvaro como un peón desechable. Todo comenzó 3 años atrás. Álvaro conoció a Marisela en una conferencia de negocios en Guadalajara. Él trabajaba como analista financiero en una empresa mediana y ella asistía representando a la compañía de su padre.
según me contó en ese entonces, quedó cautivado por su inteligencia, su seguridad al hablar, su aparente independencia. «Papá, es increíble», me dijo emocionado cuando me la presentó por primera vez. «Es diferente a todas las mujeres que he conocido». Y tenía razón, era diferente, pero no de la manera que él pensaba. Marisela era calculadora, ambiciosa, y sabía exactamente cómo manipular a las personas para obtener lo que quería. Pero en ese momento yo no lo vi, ninguno lo vimos. La familia Herrera tampoco me pareció mala al principio. Don Ernesto se mostraba cordial, educado, siempre con una sonrisa y un apretón de manos firme. Su esposa, doña Clemencia, era reservada pero amable. Y Marisela... Bueno, Marisela sabía actuar. Cuando Álvaro me dijo que se iban a casar, no, me opuse. ¿Cómo podría? Mi hijo estaba enamorado y yo solo quería su felicidad. Incluso los ayudé económicamente. Les di dinero para el enganche de su casa, pagué parte de la boda y hasta le presté capital a Álvaro para que invirtiera en un pequeño negocio paralelo que quería emprender. Yo había trabajado toda mi vida, había construido un patrimonio sólido y quería que mi hijo tuviera un buen comienzo. Pero las cosas empezaron a cambiar después de la boda. Marisela comenzó a quejarse de que Álvaro no ganaba suficiente dinero, que su trabajo era mediocre, que no tenía ambición. Cada vez que venían a visitarme, ella hacía comentarios pasivos-agresivos sobre lo limitada que era la vida que llevaban. Si Álvaro fuera más astuto, ya tendríamos una casa más grande, decía con una sonrisa falsa mientras tomaba café en mi sala. Álvaro no decía nada, solo bajaba la mirada. Un día, don Ernesto me llamó. «Lorenzo, quiero hacerte una propuesta», dijo con ese tono empresarial que usaba para todo. «Álvaro es mi yerno, y creo que merece una oportunidad en mi empresa. Tengo un puesto perfecto para él, gerencia de operaciones. Buen sueldo, prestaciones, futuro asegurado. Sonaba demasiado bien para ser verdad». «¿Estás seguro, Ernesto?» «No quiero que lo hagas por compromiso», le dije. «Para nada, Lorenzo. Es un muchacho inteligente. Solo necesita una oportunidad para demostrarlo». Le creí. Maldita sea, le creí. Álvaro aceptó el trabajo emocionado. Pensó que finalmente tendría la oportunidad de demostrarle a Marisela y a su familia que era capaz, que podía ser el hombre que ellos esperaban. Pero desde el primer día lo pusieron en su lugar. No lo enviaron a gerencia. Lo pusieron en el almacén, luego en logística, luego en limpieza. Cada semana una humillación nueva, un puesto más bajo, una burla más cruel. Y Marisela no hizo nada. No defendió a su esposo, no alzó la voz. En lugar de eso, se unió a su padre. Y yo, como un tonto, no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Hasta el día en que lo vi arrastrando bolsas de basura como si fuera un criminal cumpliendo una condena. Pero ese día, todo cambió. Porque lo que don Ernesto no sabía es que Lorenzo Nicolás Paredes no era solo un anciano jubilado. Era alguien con contactos, con recursos y con una memoria perfecta para cobrar deudas. Durante las siguientes semanas observé en silencio. No confronté a don Ernesto, no le reclamé nada a Marisela, ni siquiera presioné a Álvaro para que renunciara, porque sabía que si actuaba impulsivamente, perdería la guerra antes de comenzarla. En lugar de eso, investigué. Contraté a un viejo conocido, Roberto Medina, un investigador privado con el que había trabajado años atrás cuando yo era abogado corporativo. Sí, abogado corporativo. Esa parte de mi vida que muy pocos conocían. Me había retirado hacía una década después de ganar casos millonarios contra empresas corruptas, pero mis contactos seguían intactos. «Roberto, necesito que revises todo sobre transportes. Herrera», le dije en nuestra reunión discreta en un café del centro. Contratos con el gobierno, proveedores, empleados despedidos, demandas, todo. Roberto asintió. «Si hay algo turbio, lo voy a encontrar». Mientras tanto, seguí visitando a Álvaro. Cada vez que iba a la empresa, la situación era peor. Un día lo encontré lavando los baños, otro día descargando cajas bajo la lluvia sin equipo de protección. Y siempre, con don Ernesto o Marisela cerca,
lanzando comentarios hirientes. «¿Ya terminaste, Álvaro? Pensé que los universitarios eran más rápidos», decía Marisela con sarcasmo mientras revisaba su teléfono, sin siquiera mirarlo. «Tal vez si te esforzaras más, podrías subir de puesto», añadía don Ernesto con una sonrisa cínica. Álvaro solo asentía, humillado, destruido. Una noche, después de una jornada especialmente brutal, fui a su casa. Marisela no estaba. Álvaro abrió la puerta con los ojos rojos. Claramente había estado llorando. «Papá, no tienes que venir siempre. Estoy bien», mintió. «No, Álvaro, no estás bien y necesitamos hablar». Entramos a la sala. Álvaro se dejó caer en el sofá como un hombre derrotado. «¿Por qué no renuncias?», le pregunté directamente. Él negó con la cabeza. «No puedo. Marisela me dijo que si renuncio me deja. Dice que soy un fracasado, que no sirvo para nada y que esto es mi última oportunidad para demostrarle a su familia que valgo algo». Sentí que la rabia me hervía por dentro. «Álvaro, esa mujer no te ama. Si te amara, nunca permitiría que te trataran así». «Pero papá, yo la amo a ella», dijo con la voz quebrada. «Y sigo creyendo que si trabajo duro, si aguanto un poco más, todo va a mejorar. Su papá me dijo que esto es solo una prueba, que si demuestro que soy fuerte, me van a dar el puesto que me prometieron». Me quedé en silencio procesando lo que acababa de escuchar. Esa familia no solo lo estaba humillando, lo estaban destruyendo psicológicamente, haciéndole creer que él era el problema, que él no era suficiente, que merecía ese trato. «Álvaro, escúchame bien», le dije mirándolo a los ojos. «Esto no es una prueba, es abuso, y no voy a permitir que siga pasando». «¿Qué vas a hacer?», preguntó asustado. «Algo que debí hacer desde el principio, pero necesito que confíes en mí». Álvaro asintió lentamente, aunque la duda seguía reflejada en su rostro. 2 días después, Roberto me llamó. «Lorenzo, encontré oro», dijo emocionado. «Transportes Herrera tiene contratos millonarios con el gobierno estatal, pero hay irregularidades graves. Facturas falsas, sobornos documentados, trabajadores sin seguridad social, evasión fiscal. Esto es suficiente para hundir a don Ernesto». Sonreí por primera vez en semanas. «Envíame todo, cada documento, cada prueba». «¿Vas a denunciarlo?». «Todavía no. Primero quiero que sienta lo que se siente estar en el suelo, igual que hizo con mi hijo. Esa noche preparé mi estrategia. No iba a actuar solo. Iba a llamar a personas que don Ernesto jamás esperaría. Llamé a Mauricio Salazar, un ex cliente mío que ahora era diputado federal. Le envié parte de la información. «Lorenzo, esto es grave. Si esto se hace público, Herrera va a perder todos sus contratos gubernamentales», me dijo Mauricio. «Exactamente», respondí. Luego llamé a Patricia Román, periodista de investigación de uno de los noticieros más vistos del país. Le adelanté algunos datos. «Esto es portada, Lorenzo. ¿Estás seguro de que quieres que publiquemos esto?». «Todavía no, Patricia, pero pronto. Solo prepárate». Finalmente, llamé a un viejo colega del SATE, la Autoridad Fiscal de México. «Lorenzo, con esta información podemos abrir una auditoría completa contra Transportes Herrera en menos de una semana», me confirmó. «Perfecto. Espera mi señal». Todo estaba listo. Don Ernesto Herrera había construido su imperio sobre mentiras, corrupción y explotación. Y ahora, ese imperio estaba a punto de derrumbarse. Pero antes de ejecutar mi plan, necesitaba una cosa más. Necesitaba que don Ernesto cometiera un error tan grande, tan público, tan innegable, que cuando yo actuara nadie pudiera defenderlo. Y ese error llegó más rápido de lo que esperaba. El error llegó en forma de una fiesta. Don Ernesto Herrera decidió organizar una gran celebración en su empresa para festejar 25 años de Transportes Herrera. Invitó a clientes, proveedores, empleados, autoridades locales y, por supuesto, a la familia, incluyéndome a mí. Cuando recibí la invitación, supe que era mi oportunidad. «Álvaro, ¿vas a ir a esa fiesta?», le pregunté por teléfono. «No tengo opción, papá. Don Ernesto dijo que es obligatorio para todos los empleados», respondió con voz cansada. «Perfecto. Yo también voy a estar ahí». La noche de la fiesta llegué temprano.
El evento se realizaba en el salón principal de la empresa, decorado con luces, mesas elegantes y una tarima donde don Ernesto planeaba dar un discurso. Observé todo con atención. Don Ernesto estaba en su elemento, saludando a todos, con esa falsa calidez que caracterizaba a los hombres como él. Marisela estaba a su lado, vestida elegantemente, sonriendo como si fuera la reina del lugar. Y Álvaro estaba en una esquina, vestido con un uniforme de mesero, sirviendo bebidas a los invitados. Sentí que la sangre me hervía. Me acerqué a él. «Álvaro, ¿qué es esto?», le pregunté en voz baja. «Me dijeron que tenía que ayudar con el servicio, papá, que era parte de mis responsabilidades», dijo sin mirarme a los ojos, claramente avergonzado. «Esto es inaceptable. Por favor, papá, no hagas una escena, no quiero más problemas». Respiré profundo y asentí. No iba a hacer una escena, todavía no. El discurso de don Ernesto comenzó. Subió a la tarima con una copa de vino en la mano, sonriendo con arrogancia. «Buenas noches a todos. Hoy celebramos 25 años de esfuerzo, dedicación y éxito. Transportes Herrera es una empresa que se construyó con trabajo duro, con valores, con honestidad», dijo, y tuve que contenerme para no reír ante la ironía. La gente aplaudió. «Quiero agradecer a mi familia, a mis empleados y a todos los que han confiado en nosotros durante estos años. Pero también quiero aprovechar este momento para hablar sobre algo importante. La meritocracia», continuó, y mi instinto me dijo que algo malo venía. «En esta empresa, cada persona tiene el puesto que merece. No regalamos nada. Si alguien trabaja duro, sube. Si alguien no da la talla, bueno, se queda abajo», dijo mirando directamente hacia donde estaba Álvaro. Varios invitados giraron la cabeza. Álvaro bajó la mirada, humillado. «Por ejemplo», siguió don Ernesto, y mi corazón se aceleró. «Mi yerno Álvaro empezó aquí hace meses. Le di una oportunidad porque es familia, pero la verdad es que no ha demostrado tener lo necesario para algo más exigente, así que está aprendiendo desde abajo, muy abajo». Risas incómodas llenaron el salón. Marisela, en lugar de defender a su esposo, sonrió y asintió como si estuviera de acuerdo. Eso fue suficiente. Me levanté de mi asiento y caminé hacia la tarima. Varios invitados me miraron sorprendidos. Don Ernesto dejó de hablar. «Lorenzo, ¿qué haces?», preguntó con una sonrisa nerviosa. «Disculpa que interrumpa tu discurso, Ernesto, pero creo que hay algo que todos aquí deberían saber», dije con calma, pero con una autoridad que hizo que el salón quedara en silencio absoluto. «¿De qué estás hablando?», preguntó, ahora claramente incómodo. «Estoy hablando de que te gusta humillar a las personas, especialmente a mi hijo. Pero lo que no sabes es que yo también sé jugar ese juego, y soy mucho mejor que tú». Don Ernesto palideció. «Lorenzo, no sé qué te pasa, pero creo que deberías sentarte». «No voy a sentarme, porque quiero que todos sepan quién eres realmente». Saqué mi teléfono y proyecté en la pantalla grande del salón un documento. Era uno de los contratos fraudulentos que Roberto había encontrado. «Esto es un contrato entre Transportes Herrera y el gobierno estatal. Millones de pesos. Pero hay un problema, Ernesto. Este contrato está basado en facturas falsas, empresas fantasma, sobornos documentados». El murmullo en el salón creció. Don Ernesto intentó quitarme el micrófono, pero yo me moví más rápido. «Y esto no es todo. También tienes trabajadores sin seguridad social, evasión fiscal y evidencia de corrupción que ya fue enviada a las autoridades correspondientes». Don Ernesto me miró con odio puro. «¿Quién demonios te crees que eres?», sonreí. «Soy Lorenzo Nicolás Paredes, ex abogado corporativo, especialista en destruir empresas corruptas como la tuya, y ahora soy el hombre que va a asegurarse de que pagues por cada humillación que le hiciste a mi hijo». El salón explotó en caos. Invitados hablando entre ellos, algunos tomando fotos, otros saliendo rápidamente. Marisela miraba a su padre, luego a mí, completamente en shock, y Álvaro me miraba con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de alivio, porque finalmente alguien lo había defendido.
Pero lo que ninguno de ellos sabía es que esto era solo el comienzo, porque lo que estaba por venir iba a cambiar todo para siempre. La fiesta terminó en un desastre absoluto. Los invitados importantes se retiraron de inmediato, claramente incómodos con lo que acababan de presenciar. Algunos clientes corporativos salieron haciendo llamadas urgentes, probablemente para distanciarse de Transportes Herrera antes de que el escándalo los salpicara. Los proveedores intercambiaban miradas nerviosas, calculando mentalmente cuánto dinero podrían perder si la empresa colapsaba. Don Ernesto bajó de la tarima temblando de rabia, con el rostro rojo como un tomate y las venas del cuello marcadas. «Esto es difamación. Te voy a demandar, viejo maldito. Voy a destruirte. Voy a quitarte hasta el último peso que tienes», gritó señalándome con el dedo, escupiendo saliva de la furia. Me quedé completamente tranquilo, mirándolo con una calma que solo lo enfureció más. Crucé los brazos y dejé que terminara su berrinche. «¿Ya terminaste?», pregunté con serenidad. «No he terminado. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Tengo abogados, tengo contactos en el gobierno, tengo...» «Inténtalo, Ernesto», lo interrumpí con voz firme. «Pero antes de que llames a tu abogado, déjame decirte algo que quizás no sabías». Hice una pausa deliberada, asegurándome de que todos los que quedaban en el salón pudieran escuchar. Ese diputado que estaba sentado en la mesa principal, Mauricio Salazar, ¿lo viste salir hace unos minutos? Es amigo mío desde hace 20 años. Lo defendí en un caso de difamación que pudo haberle costado su carrera política. Me debe todo, y esta mañana, antes de venir aquí, le envié un resumen completo de tus irregularidades fiscales. Don Ernesto palideció ligeramente, pero intentó mantener la compostura, apretando los puños a los costados. «Estás mintiendo. Mauricio nunca... ¿Quieres comprobarlo? Llámalo». Le extendí mi teléfono. «Adelante. Pregúntale si recibió mi información. Pregúntale si va a seguir protegiendo a un empresario corrupto ahora que todo está saliendo a la luz». Don Ernesto no tomó el teléfono. El miedo comenzaba a asomarse en sus ojos. «Y esa mujer elegante que estaba tomando notas en la esquina», continué señalando hacia donde había estado sentada Patricia Román, «es Patricia Román, periodista de investigación de Enlace Nacional, el noticiero con mayor audiencia del país. Le envié un adelanto de la información hace 3 días. Mañana en la mañana tu empresa va a ser portada. Millones de personas van a desayunar viendo tu cara junto a las palabras fraude, corrupción y explotación laboral». Ahora sí, don Ernesto comenzó a sudar visiblemente. Se aflojó la corbata como si le faltara el aire. Eso no puede ser. Tú no tienes ese tipo de conexiones. Eres solo un... ¿Un qué, Ernesto? Un anciano jubilado. Un don nadie. Me acerqué un paso. Déjame presentarme formalmente. Soy Lorenzo Nicolás Paredes, abogado corporativo retirado, especializado en litigios contra empresas fraudulentas. Durante 30 años destruí imperios construidos sobre mentiras, petroleras que contaminaban ríos, constructoras que usaban materiales defectuosos, corporativos que explotaban trabajadores. ¿Quieres saber cuántos de esos poderosos empresarios terminaron en la cárcel gracias a mí? 17. El silencio en el salón era sepulcral. Incluso los meseros se habían detenido a escuchar. Y, por si eso no fuera suficiente, dije bajando la voz pero haciéndola más amenazante, en este preciso momento, el Servicio de Administración Tributaria ya tiene una orden judicial para auditar cada peso que ha entrado y salido de Transportes Herrera en los últimos 5 años, cada factura, cada contrato, cada transferencia bancaria. Eso es imposible. Se necesitan meses para conseguir una orden así, tartamudeó don Ernesto. Normalmente sí, pero cuando tienes evidencia sólida de fraude fiscal y la presentas al director regional del SAT, quien casualmente fue compañero mío en la Facultad de Derecho, las cosas se aceleran considerablemente. Saqué mi teléfono y le mostré un correo electrónico. Era la confirmación oficial de la auditoría, fechada esa misma mañana. Don Ernesto leyó las primeras líneas y el color desapareció completamente de su rostro. Se tambaleó ligeramente, como si fuera a desmayarse. No puede ser. Oh, pero sí puede ser, dije guardando el teléfono.
Y aquí viene la mejor parte, Ernesto. ¿Recuerdas esos contratos millonarios con el gobierno estatal? Los que te hacían sentir tan importante, tan intocable, pues resulta que varios de ellos fueron otorgados mediante sobornos. Tengo los registros bancarios, tengo los testimonios de funcionarios que están dispuestos a declarar a cambio de inmunidad. Y todo eso también está en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Marisela, que había estado observando en silencio todo este tiempo, con una mezcla de shock e incredulidad, finalmente encontró su voz. «Papás, ¿es verdad lo que está diciendo? ¿De verdad hiciste todo eso?» Su voz temblaba, no de miedo por Álvaro, sino de terror por lo que esto significaba para ella y su familia, para su estilo de vida. Don Ernesto no respondió. Solo miraba al suelo, derrotado, como un boxeador que acaba de recibir un golpe devastador y sabe que no puede levantarse. «Claro que es verdad», respondí por él, girándome hacia Marisela. «Tu padre construyó esta empresa sobre mentiras y corrupción, facturas falsas, evasión fiscal, explotación laboral, sobornos. ¿Sabes cuántos trabajadores fueron despedidos sin liquidación? ¿Cuántos sufrieron accidentes laborales y no recibieron atención médica porque tu padre no los tenía dados de alta en el Seguro Social? Docenas». Marisela me miró con una mezcla de odio y desesperación. «¿Y qué si lo hizo? Así funciona el mundo de los negocios. Todos lo hacen. Mi padre solo hizo lo necesario para tener éxito». «No, Marisela», dije con firmeza. «No todos lo hacen. Hay empresarios honestos que construyen negocios legítimos sin destruir vidas en el proceso. Pero tu padre eligió el camino fácil. Y tú, Marisela, participaste activamente en destruir a mi hijo porque pensabas que tenían el poder para hacerlo sin consecuencias. Álvaro es un inútil, no sirve para nada. Mi padre solo le estaba enseñando a ser un hombre de verdad», gritó, y en ese momento vi la verdadera Marisela, no la mujer elegante y educada que fingía ser, sino la persona cruel y despreciable que siempre había sido. «Enseñándole», la interrumpí, sintiendo que mi paciencia finalmente llegaba a su límite. «¿Humillarlo públicamente es enseñar? ¿Hacerlo arrastrar basura bajo el sol mientras ustedes se burlan es enseñar? ¿Destruir su autoestima día tras día hasta que creyera que no valía nada es enseñar? No, Marisela, eso es abuso, eso es crueldad. Y lo peor, lo absolutamente peor, es que disfrutabas cada segundo». Marisela abrió la boca para replicar, pero no encontró palabras, porque sabía que tenía razón. Álvaro, que había permanecido en silencio todo este tiempo observando la escena como si estuviera en shock, finalmente se acercó. Vi algo en sus ojos que no había visto en meses: determinación. «Marisela, papá tiene razón», dijo con voz firme, una firmeza que no le había escuchado en todo su matrimonio. «Tú nunca me amaste, solo me usaste. Y yo fui tan estúpido, tan ciego, que pensé que si aguantaba suficiente, si me humillaba lo suficiente, si sacrificaba mi dignidad una y otra vez, algún día serías la mujer que creí que eras cuando te conocí. Álvaro, no seas ridículo. Por supuesto que te amo», gritó ella, y por primera vez vi pánico real en su rostro. No pánico por perder a Álvaro, sino pánico por perder su imagen, su estatus, su vida cómoda. «No», dijo él, interrumpiéndola por primera vez en toda su relación. «No me amas. Probablemente nunca lo hiciste. Solo querías un esposo que pudieras controlar, alguien que tu padre pudiera manipular. Pero se acabó, Marisela. Me voy, y quiero el divorcio». Marisela se quedó boquiabierta, completamente en shock. Había esperado lágrimas, súplicas, tal vez hasta que Álvaro le pidiera perdón. Pero nunca había esperado esto. Don Ernesto, recuperando algo de su arrogancia inicial, intentó intervenir. «Álvaro, no seas impulsivo. Sé que las cosas se salieron de control, pero podemos arreglar esto. Te prometo que todo va a cambiar. Te voy a dar el puesto que te prometí desde el principio. Gerencia de operaciones, buen salario, respeto. Solo dame una oportunidad de... ¿Promesas?», lo interrumpí con una risa amarga. «¿Como la promesa de darle un puesto de gerencia cuando lo contrataste?
como la promesa de tratarlo con respeto, como la promesa de ser un buen suegro. Tus promesas no valen nada, Ernesto. Son tan falsas como tus contratos. En ese momento, como si lo hubiera orquestado perfectamente, aunque en realidad fue pura coincidencia, la puerta del salón se abrió y entraron dos hombres con trajes oscuros y portafolios. Tenían esa apariencia seria e intimidante que solo tienen los funcionarios gubernamentales. Uno de ellos se acercó directamente a don Ernesto. «¿Ernesto Herrera Mendoza?» «Sí, soy yo», respondió nervioso, su voz apenas un susurro. «Somos del Servicio de Administración Tributaria. Tenemos una orden de auditoría fiscal inmediata», dijo el hombre mostrando una identificación oficial. «Necesitamos acceso a todos sus registros financieros, contratos, declaraciones fiscales y documentación contable de los últimos 5 años. Ahora». Don Ernesto miró hacia mí con odio absoluto, con una rabia tan pura que casi podía sentirla físicamente. «Esto lo hiciste tú», dijo con voz temblorosa. Sonreí ligeramente. «No, Ernesto, esto te lo hiciste tú mismo. Yo solo me aseguré de que las personas correctas se enteraran de tus crímenes. Hay una diferencia». Los agentes comenzaron a solicitar documentos. Don Ernesto intentó hacer llamadas desesperadas a sus abogados, marcando número tras número con manos temblorosas, pero nadie respondía. Sus contactos políticos, esos que siempre lo habían protegido, de repente estaban en reuniones, no disponibles, o simplemente no contestaban, porque yo me había asegurado de que supieran exactamente lo que estaba por venir. Y en la política mexicana, nadie quiere estar cerca de un escándalo de corrupción. Es como la peste, todos huyen antes de contagiarse. Marisela se acercó a Álvaro, intentando abrazarlo con lágrimas dramáticas corriendo por su rostro. «Amor, por favor, no te vayas. Podemos solucionar esto. Yo hablé con papá antes. Todo va a cambiar, te lo prometo. Las cosas van a ser diferentes. Te voy a tratar mejor. Te lo juro». Su voz sonaba desesperada, pero no arrepentida, solo asustada. Álvaro la apartó suavemente, pero con firmeza. «Marisela, tuve que ver a mi propio padre descubriéndome arrastrando basura para que te dieras cuenta de que algo estaba mal. Y aún así, tu primera reacción no fue vergüenza, no fue culpa, fue desprecio. Me miraste con asco, como si yo fuera menos que nada, y eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que realmente sientes por mí». Ella comenzó a llorar más fuerte, pero eran lágrimas de rabia y frustración, no de arrepentimiento genuino. «Eres un cobarde, un fracasado. Siempre lo fuiste. Por eso mi papá nunca te respetó». «Tal vez tengas razón», dijo Álvaro con una calma que me llenó de orgullo. «Tal vez fui un cobarde por aguantar tanto tiempo. Tal vez fui un fracasado por creer que tu amor valía mi dignidad, pero prefiero ser un fracasado con dignidad que un éxito sin alma. Prefiero ser pobre y respetado que rico y despreciable». Tomó mi brazo y caminamos juntos hacia la salida. Cada paso que dábamos era un paso hacia la libertad, hacia la dignidad recuperada. Mientras salíamos, escuché a don Ernesto gritar detrás de nosotros, su voz llena de desesperación. «Esto no se va a quedar así, Lorenzo. Tengo contactos, tengo dinero, tengo poder. Voy a destruirte a ti y a tu hijo». Me detuve en la puerta, me giré lentamente y lo miré una última vez. Lo miré realmente, viendo al hombre patético y asustado que se escondía detrás de toda esa arrogancia. «Ernesto, tus contactos ya te abandonaron. Apenas salí de aquí empezaron a distanciarse de ti. Tu dinero pronto será congelado por el SAT mientras investigan. Tu poder era una ilusión basada en corrupción y miedo, y tu reputación, esa reputación que tanto te importaba, ya está destruida. Para mañana a esta hora, todo México va a saber quién eres realmente, no un empresario exitoso, un ladrón, un corrupto, un abusador». Y con eso salimos del salón dejando atrás el caos que había creado. Álvaro y yo caminamos en silencio hasta mi auto. Una vez dentro, él finalmente se derrumbó, llorando como no lo había hecho en meses. Pero estas no eran lágrimas de vergüenza o tristeza, eran lágrimas de liberación. Pero lo que don Ernesto no sabía es que yo no
Había terminado, porque la caída de su imperio apenas estaba comenzando, y lo que venía después iba a ser mucho, mucho peor, porque cuando un edificio construido sobre arena comienza a derrumbarse, no hay nada que pueda detener el colapso total. Al día siguiente, tal como prometí, la historia explotó en todos los medios. Patricia Román publicó un reportaje devastador en Enlace Nacional titulado Transportes Herrera, el imperio construido sobre corrupción y facturas falsas. El reportaje incluía documentos, testimonios de exempleados que habían sido explotados y evidencia fotográfica de las irregularidades. Pero lo más impactante fue el testimonio anónimo de un trabajador que había sido despedido sin liquidación después de sufrir un accidente laboral. Las redes sociales estallaron. Transportes Herrera se convirtió en tendencia nacional. La gente compartía el reportaje, comentaba indignada, exigía justicia. Y don Ernesto Herrera pasó de ser un empresario respetado a ser el villano público número 1 en menos de 24 horas. Esa mañana recibí una llamada de Mauricio Salazar. Lorenzo, el gobernador acaba de cancelar todos los contratos con Transportes Herrera. Estamos hablando de más de 50 millones de pesos. La empresa está técnicamente en quiebra. Perfecto, respondí. Perfecto. Lorenzo, esto va a destruir a esa familia completamente. Mauricio, esa familia intentó destruir a mi hijo. Solo estoy equilibrando la balanza. Hubo un silencio del otro lado. Entiendo, solo ten cuidado. Herrera está desesperado. Y los hombres desesperados hacen cosas estúpidas. Tenía razón. Esa misma tarde, don Ernesto apareció en mi casa. Estaba desaliñado, ojeroso. Claramente no había dormido. Tocó la puerta con violencia, golpeando como si quisiera derribarla. Abrí con calma. Ernesto, ¿qué haces aquí? Tienes que detener esto, gritó. Llama a tus contactos, diles que retiren las acusaciones, haz que Patricia retire el reportaje. ¿Por qué haría eso? Porque me estás destruyendo. Mi empresa, mi reputación, todo se está derrumbando. Ajá, y eso te molesta, ¿verdad? Sentir que tu mundo se desmorona, sentir que no tienes control. No tienes derecho a hacer esto. ¿No tengo derecho? Lo miré con frialdad. Tú no tuviste derecho a humillar a mi hijo, a hacerlo sentir que no valía nada, a romperlo emocionalmente mientras tu hija sonreía. ¿Dónde estaba tu sentido de justicia entonces? Don Ernesto apretó los puños, temblando de rabia. Yo solo quería que fuera más fuerte, que demostrara que podía soportar presión. Mentira. Tú querías sentirte poderoso, querías tener a alguien a quien pisotear para sentirte grande, y elegiste a mi hijo porque pensaste que era débil, que no tenía a nadie que lo defendiera. Lorenzo, por favor. Su voz se quebró. Tengo familia, tengo empleados que dependen de mí. Si la empresa cae, todos van a perder sus trabajos. Eso debiste pensarlo antes de construir tu imperio sobre fraude y corrupción. Te voy a demandar, ¿Vas a qué, Ernesto? ¿Demandarme? ¿Con qué dinero? ¿Con qué abogados? Tus cuentas están congeladas. Tus contactos te abandonaron. Tu nombre está enlodado. No tienes nada. Se quedó en silencio, derrotado. Solo dime qué quieres. Dinero. Disculpas. Lo que sea. Pero haz que esto se detenga. Quiero que Álvaro reciba una disculpa pública. Tuya y de Marisela. Y quiero que le pagues cada peso que le debes en salarios atrasados, compensaciones y daños morales. Eso es imposible, no tengo ese dinero. Entonces vende tu casa, vende tus autos, vende lo que tengas. Porque si no lo haces, me aseguraré de que además de perder tu empresa, termines en la cárcel. Don Ernesto me miró con odio, pero también con miedo. Eres un monstruo. No, Ernesto, soy un padre protegiendo a su hijo. Algo que tú nunca entenderías. Se dio la vuelta y se fue, derrotado. 2 días después, Marisela apareció en la casa de Álvaro. Yo estaba allí ayudándolo a empacar sus cosas. Ella entró sin tocar, llorando dramáticamente. Álvaro, por favor, perdóname. Yo no sabía que papá estaba haciendo cosas ilegales. Yo solo quería que fueras exitoso, que fueras alguien importante. Álvaro la miró sin emoción.
Marisela, tú sabías exactamente lo que estaba pasando, y te daba igual. Solo te importaba el dinero y el estatus. No es verdad. Yo te amaba. Todavía te amo. No, Marisela, tú no sabes lo que es el amor, porque el amor no humilla, no desprecia, no destruye. Ella se giró hacia mí, furiosa. Esto es tu culpa, tú lo manipulaste, tú destruiste a mi familia. Tu familia se destruyó sola, respondí con calma. Yo solo me aseguré de que pagaran las consecuencias. Marisela salió gritando, amenazando con abogados que nunca llegarían, con venganzas que nunca se cumplirían. Y Álvaro, por primera vez en meses, sonrió. Papá, gracias, por todo. No tienes que agradecerme, hijo. Esto es lo que hacen los padres, protegen a sus hijos. Pero la historia aún no terminaba, porque aunque don Ernesto había caído, aún quedaba un último capítulo. Un capítulo que demostraría que la justicia, aunque a veces lenta, siempre llega. 3 meses después, la vida había cambiado completamente. Transportes Herrera quebró oficialmente. La empresa fue liquidada, sus activos vendidos para pagar deudas y compensar a los trabajadores que habían sido explotados durante años. Don Ernesto enfrentó cargos por evasión fiscal, fraude y corrupción. Aunque logró evitar la cárcel mediante un acuerdo con la Fiscalía, quedó arruinado financieramente y destruido socialmente. Marisela intentó contactar a Álvaro varias veces más, pero él nunca respondió. El divorcio se finalizó sin complicaciones. Ella terminó regresando a vivir con sus padres a una casa modesta que tuvieron que alquilar en las afueras de la ciudad, muy lejos de la mansión en la que solían vivir. Según me enteré por conocidos mutuos, Marisela tuvo que conseguir trabajo por primera vez en su vida, algo que jamás había necesitado hacer. La ironía no pasó desapercibida para nadie, y Álvaro renació. Con la ayuda de mis contactos, consiguió un trabajo en una empresa de consultoría financiera seria y respetable, no por nepotismo, sino por su verdadero talento. Ese talento que la familia Herrera nunca se molestó en reconocer. Su nuevo jefe, un hombre llamado Ricardo Mendoza, me llamó personalmente 2 semanas después de que Álvaro comenzara a trabajar. Lorenzo, necesito agradecerte la recomendación, dijo con genuino entusiasmo. Tu hijo es brillante. En 2 meses ha optimizado procesos que nos estaban costando millones. Identificó ineficiencias que llevábamos años sin detectar. Es exactamente el tipo de profesional que necesitábamos. Me alegra escuchar eso, Ricardo, pero el mérito es completamente de él. Lo sé, pero quiero que sepas que aquí va a ser valorado. Ya estamos considerando ascenderlo a jefe de área. Tiene futuro en esta compañía. Cuando le conté esto a Álvaro, vi lágrimas en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, de validación, de saber que finalmente alguien veía su verdadero valor. Papá, no sé cómo pagarte todo lo que hiciste por mí, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi casa. Álvaro, no me debes nada, pero quiero que aprendas algo de todo esto. Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Nunca, nunca permitas que alguien te haga sentir menos de lo que eres. No importa quién sea, no importa cuánto poder tengan, no importa si es tu jefe, tu pareja o incluso tu familia, tu dignidad no es negociable. Él asintió grabando cada palabra. Durante meses te vi destruirte lentamente, continué. Te vi perder tu luz, tu confianza, tu alegría. Y lo peor es que empezaste a creer las mentiras que te decían. Empezaste a creer que realmente eras inútil, que no servías para nada. Lo sé, papá, y me avergüenza haber caído tan bajo. No debes avergonzarte. El abuso psicológico es así. Te destruye desde adentro, te hace dudar de ti mismo, te hace creer que mereces ese trato. Pero quiero que recuerdes algo. Lo que viviste no fue culpa tuya. Fue culpa de personas que disfrutaban teniendo poder sobre otros. Álvaro limpió una lágrima. ¿Sabes qué es lo que más me duele, papá? Que yo realmente amaba a Marisela, o al menos amaba a la persona que creí que era. Y ella nunca me amó, solo me usó. Y eso es algo que vas a tener que procesar con tiempo, le dije con suavidad. El desamor duele. La traición duele,
Pero eventualmente vas a mirar atrás y te vas a dar cuenta de que ella te hizo un favor al mostrarte su verdadera cara, porque ahora tienes la oportunidad de encontrar a alguien que te ame de verdad. ¿Crees que pueda volver a confiar en alguien? Sí, hijo, pero vas a hacerlo con más sabiduría, vas a reconocer las señales de alerta, vas a valorar más las acciones que las palabras, y vas a elegir mejor. Pasaron las semanas y observé con orgullo cómo Álvaro se transformaba. Volvió al gimnasio, retomó pasatiempos que había abandonado, empezó a sonreír más. Su confianza regresó gradualmente, como una planta que vuelve a florecer después de una sequía. 4 meses después del escándalo, recibí una carta inesperada. Era de don Ernesto. La abrí con curiosidad preguntándome qué podría querer decirme. Lorenzo, sé que no merezco tu perdón, sé que lo que le hice a tu hijo fue imperdonable, pero quiero que sepas que estos meses han sido los más difíciles de mi vida. Perdí mi empresa, mi reputación. Mi familia está rota. Clemencia me dejó y se fue a vivir con su hermana. Marisela apenas me habla, y lo peor es que sé que me lo merecía. Pasé toda mi vida creyendo que el poder y el dinero me hacían superior a los demás, que podía tratar a las personas como quisiera porque tenía éxito. Humillé a empleados, exploté a trabajadores y disfruté haciéndolo porque me hacía sentir importante. Pero ahora, desde abajo, entiendo el daño que causé. Ahora soy yo quien busca, trabajo y es rechazado. Ahora soy yo quien siente la humillación de no ser suficiente, y entiendo que esto es apenas una fracción del dolor que le causé a tu hijo. No te pido que me perdones, solo quiero que sepas que lamento profundamente lo que hice, y que ojalá algún día tu hijo pueda encontrar paz, sabiendo que su abusador finalmente comprendió su error. Ernesto Herrera. Leí la carta 2 veces, luego la guardé en un sobre y se la llevé a Álvaro. ¿Qué opinas?, le pregunté después de que la leyera. Álvaro se quedó en silencio por un largo momento, mirando las llamas de la chimenea. Creo que me alegra que haya entendido, que finalmente vea el monstruo en el que se convirtió, dijo lentamente. Pero no lo perdonaré. No ahora. Tal vez nunca. El daño que me hizo fue demasiado profundo. Me hizo odiarme a mí mismo, papá. Me hizo creer que no valía nada. Y está bien que sientas eso, le dije. El perdón es tuyo para darlo o no. Nadie puede forzarte. Y no perdonar no te hace menos persona, te hace humano. Álvaro asintió y arrojó la carta a la chimenea. Observamos juntos cómo las llamas consumían las palabras de don Ernesto, reduciéndolas a cenizas. ¿Sabes qué es lo irónico, papá?, dijo Álvaro después de un momento. Ernesto siempre dijo que me estaba enseñando a ser un hombre, pero tú me enseñaste más en estos últimos meses que él en toda su vida. Me enseñaste que ser un hombre no es humillar a otros, es defender a quienes amas, es actuar con integridad, es levantarte cada vez que caes. Sus palabras me llenaron el corazón de una manera que no puedo describir. Hoy, 6 meses después de todo aquello, Álvaro está completamente recuperado. Recibió su ascenso a jefe de área, tiene un buen salario y está saliendo con alguien nuevo. Una mujer llamada Sofía, una arquitecta gentil y bondadosa que lo trata con el respeto que siempre mereció. La conocí hace un mes y me di cuenta inmediatamente de que ella ve en Álvaro lo que Marisela nunca vio. Un hombre bueno, inteligente, trabajador y leal. Papá, Sofía quiere conocerte mejor, me dijo Álvaro la semana pasada. Dice que cualquier hombre que hizo lo que tú hiciste por su hijo debe ser extraordinario. Me reí. Solo hice lo que cualquier padre haría. No, papá, no cualquier padre. Un buen padre. El mejor padre. Y yo aprendí que nunca es tarde para defender a quienes amas, que el poder no está en el dinero o en los contactos, sino en saber cuándo usarlos para hacer justicia, que la paciencia y la estrategia siempre vencen a la arrogancia y la impulsividad. Aquella tarde, cuando vi a mi hijo arrastrando basura mientras su suegro se burlaba y su esposa lo miraba con desprecio, tomé una decisión. No iba a permitir que nadie pisoteara a mi familia. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras destruían a la persona que más amo en este mundo.
Di media vuelta, hice una llamada y cambié todo. Porque así somos los padres de verdad. No gritamos sin sentido, no amenazamos en vano. Actuamos estratégicamente, decisivamente, implacablemente. Y cuando actuamos, el mundo entero tiembla. Porque subestimar a un padre protegiendo a su hijo es el error más grande que alguien puede cometer. Don Ernesto aprendió esa lección de la manera más dura, y yo me aseguré de que nunca, nunca la olvide. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal para ser parte de nuestra comunidad y llegar juntos a los 10,000 suscriptores. Dale like a este video y coméntame desde qué país nos estás viendo. Historias como esta necesitan ser contadas, y tu apoyo hace que podamos seguir compartiéndolas. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto, y recuerda, nunca permitas que nadie apague tu luz.